El tema a presentar es transformadores. Nosotros somos Jesús David Sarabia y Suemi Burruel Espinosa. Hoy vamos a presentar el tema de transformadores perteneciente a la materia de circuitos eléctricos impartida por el profesor Jesús Leonel Gómez Palomares. En esta presentación explicamos qué son los transformadores, cómo funcionan los diferentes tipos que existen, sus aplicaciones y sus pérdidas. Para comenzar, definimos qué es un transformador. Un transformador es un dispositivo que funciona con corriente alterna y permite transferir energías de un circuito a otro mediante inducción electromagnética. Su función principal es aumentar o disminuir el voltaje sin cambiar la frecuencia. Gracias a esto, los equipos eléctricos pueden trabajar de manera segura y eficiente adaptando el voltaje según lo que necesitan. Las funciones principales de un transformador son 4. La transmisión a larga distancia, que son los transformadores que elevan el voltaje para que la energía viaje con menos pérdidas. Distribución segura. Este es el NIR del consumo que reduce el voltaje a niveles seguros. La adaptación del voltaje en electrodomésticos, que es prácticamente todos los equipos usan un equipo menor al que entrega la toma de corriente. Y 4, que es el soporte a sistemas eléctricos complejos. Esto quiere decir que sin transformadores no podrían funcionar las redes eléctricas modernas. Bueno, aquí vamos a ver y repasar conceptos necesarios para comprender cómo funciona un transformador, como por ejemplo es el voltaje, que es la diferencia de potencial eléctrico. También tenemos la corriente alterna, que es la corriente que cambia de dirección periódicamente. Por otro lado tenemos la bobina, que es un cable enrollado que genera un campo magnético. También podemos encontrar la inducción electromagnética, que es cuando un campo magnético variable genera corriente en un conductor. Estos conceptos se combinan para que un transformador pueda modificar el voltaje. Un transformador tiene 3 partes principales, que es la bobina primaria, que recibe la energía de entrada, la bobina secundaria, que es la que entrega el voltaje transformado, y el núcleo magnético, que es el camino por donde viaja el flujo magnético. El núcleo permite que ambas bobinas estén conectadas magnéticamente, pero no eléctricamente. El funcionamiento del transformador se basa en la inducción electromagnética. La corriente alterna entra a la bobina primaria. Esta corriente genera un campo magnético en el núcleo y ese campo induce un voltaje en la bobina secundaria. Según la cantidad de espiras del voltaje, aumenta o disminuye. Si la bobina secundaria tiene más espiras, pues el voltaje se sube, que es un elevador. Si tiene menos, el voltaje baja y es un reductor. Ahora pasamos a la relación de transformación. Esta relación depende del número de vueltas entre la primaria y la secundaria. Esto define exactamente cuánto voltaje se obtiene de salida. Y una buena relación de transformación garantiza la eficiencia, el ahorro de energía y la protección de los equipos. Hay diferentes tipos de transformadores, los cuales se clasifican en 2 grandes grupos, que son los transformadores de potencias, que son usados en transmisión y distribución, y los medidores de medida, que sirven para medir corriente y voltaje en líneas eléctricas. Cada tipo tiene una función específica dentro del sistema eléctrico. Tenemos el transformador monofásico, que es el más común. Este lo aplican en residenciales o comerciales. Se usa donde se requiere una carga individual y de baja potencia. También por otro lado tenemos el transformador trifásico, que tiene bobinas primarias y 3 secundarias. Su función es generar y distribuir un sistema trifásico, que es el más usado en la industria.
Sus ventajas son mayor eficiencia, mayor capacidad de carga y pues menores pérdidas. También tenemos los transformadores de potencia. Estos transformadores se utilizan en líneas de alta tensión, trabajan con grandes cantidades de energía, se dividen en elevadores, que son usados al inicio de la transmisión, y reductores, que son usados cerca del consumo. Para tener un poquito más claro qué son los elevadores y reductores, aquí podemos ver que los transformadores elevadores aumentan el voltaje para transportar la energía a largas distancias y los reductores lo disminuyen para que sea seguro y compatible con las redes domésticas. Aquí tenemos los transformadores de aislamiento, que en sí estos transformadores no modifican el voltaje, sino que separan eléctricamente la entrada y la salida. Su función principal es la seguridad. Llegamos al núcleo tipo EI. El núcleo está hecho con láminas de acero. Es un diseño tradicional y económico, aunque presenta más pérdidas debido a fugas de flujo y corrientes parásitas. El núcleo toroidal. El núcleo toroidal tiene una forma de anillo. Sus ventajas principales son que tiene mayor eficiencia, menor tamaño y peso, baja interferencia, menos ruido. La única desventaja es su costo de fabricación. Las aplicaciones en su vida real. Los transformadores se usan en la transmisión y la distribución eléctrica. También se usan en la industria, en motores, en cargadores, en equipos electrónicos y en sistemas de seguridad, entre otros. En nuestra vida cotidiana tenemos presentes los transformadores, ya que estos existen en refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, cargadores de celulares, equipos de sonido y televisión, consolas y computadora. Los transformadores tienen ventajas y desventajas. Algunas de sus ventajas son que no tienen partes móviles, la alta fiabilidad, la alta eficiencia y que pueden manejar altos voltajes. Algunas de sus desventajas incluyen su peso, que solo funcionan con corriente alterna y que generan pérdidas. En un transformador hay pérdidas y hay de dos tipos. Las pérdidas del cobre, debidas a la resistencia eléctrica de los devanados, aumentan con la corriente. Otra es las pérdidas en el núcleo, que incluyen la histéresis y la corriente de Foucault. Los transformadores constituyen dispositivos esenciales dentro de la distribución de la energía eléctrica y en un sinnúmero de aplicaciones tanto eléctricas como electrónicas. Un transformador es un dispositivo de naturaleza electromagnética diseñado para modificar el nivel de voltaje de una corriente alterna sin alterar su frecuencia. Se compone principalmente de dos bobinas de alambre, denominadas bobina primaria y bobina secundaria, enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. La proporción entre el número de espiras en cada bobina define el cambio de voltaje, lo cual resulta indispensable para una distribución energética eficiente dentro de las redes de transmisión y distribución eléctrica. Estos equipos son fundamentales en la transmisión de electricidad a grandes distancias. La energía generada en las centrales eléctricas suele producirse a voltajes muy elevados, con el fin de reducir pérdidas durante el transporte. En este proceso intervienen los transformadores elevadores, que aumentan el voltaje para mejorar la eficiencia de la transmisión. Posteriormente, los transformadores reductores disminuyen dicho voltaje a niveles seguros y adecuados para el suministro en hogares, comercios e industrias. Más allá de la distribución de energía, los transformadores también están presentes en fuentes de alimentación, cargadores inalámbricos y en la gran mayoría de dispositivos electrónicos y electrodomésticos que utilizamos cada día. Su funcionamiento se fundamenta en los principios de la ley de Faraday de inducción electromagnética y en las leyes de conservación de la energía. Cuando una corriente alterna atraviesa la bobina primaria, se genera un campo magnético variable en el núcleo de hierro.
Este campo induce en la bobina secundaria un voltaje cuya magnitud depende directamente del número de espiras de cada bobina. Es esta relación de espiras la que determina la transformación del voltaje. La potencia en un transformador se representa mediante el modelo matemático, P igual a V barra inversa times I, donde P es la potencia, V el voltaje e I la corriente. En un transformador ideal, la potencia de entrada equivale a la potencia de salida, lo que se expresa como potencia en el primario igual a potencia en el secundario. Este principio asegura la transferencia eficiente de energía. La eficiencia del transformador, medida como la relación entre la potencia entregada y la potencia recibida, constituye un parámetro crucial en cualquier aplicación práctica. En conclusión, los transformadores son la columna vertebral de la infraestructura eléctrica de una nación. Sin ellos, la transmisión y distribución de electricidad a gran escala sería impracticable. Además, posibilitan el uso continuo de una vasta variedad de dispositivos electrónicos y sistemas que forman parte inseparable de la vida diaria, desde la iluminación y los electrodomésticos, hasta las telecomunicaciones y la tecnología de la información. Para concluir, los transformadores son elementos esenciales en cualquier sistema eléctrico moderno. Gracias a ellos es posible generar, transportar y utilizar energía de manera segura y eficiente. Su diseño nos permite modificar el voltaje según lo que requiere cada dispositivo o sistema. Comprender cómo funcionan, los tipos que existen y sus pérdidas nos permite apreciar su importancia dentro de la ingeniería eléctrica y en nuestra vida diaria.